Comprometidos con la universidad. No es un título muy novedoso, porque si lo piensas, si llevas algún tiempo en GBU, sabes que es una preocupación que tenemos en GBU. Si pensamos en actividades a las que queremos invitar a otros, siempre decimos, pensemos en actividades que nos ayuden a conectar con la universidad, ¿verdad? Usamos esa palabra, conectar. Pero, ¿qué significa realmente conectar con la universidad? ¿Qué significa estar comprometidos con la universidad? Comprometerse con la universidad significa estar presentes y conectados con los lugares, las personas, las actividades y las iniciativas que tienen lugar en toda la universidad, en toda la institución. Un grupo cristiano debería ser una comunidad comprometida con la universidad como un todo y no solo comprometida con la salvación personal de los estudiantes. Es decir, no deberíamos decir que existimos para alcanzar estudiantes, sino que existimos para alcanzar la universidad. Queremos comprometernos con todas las áreas de la universidad, con las personas, y la universidad no solo está formada por estudiantes, sino también por profesores, investigadores y doctorandos, personal administrativo, etcétera. Pues queremos comprometernos con las personas, pero queremos comprometernos también con los temas de los que se está hablando en la universidad, las inquietudes, los intereses, las preocupaciones. Y queremos comprometernos con las diferentes disciplinas o áreas de estudio. Pero antes de continuar, déjame mencionar una idea bíblica que muchas veces pasamos por alto. Y luego veréis por qué quiero hacer énfasis en esto. Mirad, como cristianos sabemos cuál es el mandamiento más importante, ¿no? Ama al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, toda tu alma, toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y Jesús añade, no os olvidéis de amar a tu prójimo como a ti mismo, ¿no? El gran mandamiento. Sabemos también cuál es la misión que Jesús nos dejó a sus seguidores, la gran comisión, ¿verdad? Y de hacer discípulos por todas las naciones. Pero hay algo de lo que no hablamos tanto. Hablamos mucho del gran mandamiento, de la gran comisión, pero también está el mandato cultural, que es el llamado a cuidar y cultivar la creación de Dios a través de nuestro trabajo, a través de nuestra vocación. Dios quiere que el ser humano tome su creación y la haga florecer. El mandamiento cultural lo encontramos en Génesis 1:28 y Génesis 2:15. Y eso es antes de Génesis 3, antes de que el ser humano le diera la espalda a Dios. Y es muy importante que tengamos en mente este mandato, el mandato cultural. Cuando pensamos en la palabra cultura, quizá lo que te viene a la mente son pues, las costumbres, las tradiciones, los valores de un grupo concreto, ¿verdad? O también te puede venir a la mente, cuando piensas en la palabra cultura, pues la expresión humana a través de las ciencias, las artes, las humanidades. Pero sea como sea, cultivar cultura, valga la redundancia, es tomar el material hecho por nuestro creador y hacer cosas nuevas con él. Piensa, por ejemplo, Dios nos ha dado un mundo lleno de fibra y nosotros hacemos ropa. Dios nos ha dado un mundo lleno de madera y hacemos instrumentos. Y no solo me refiero a lo artístico, sino a todos los ámbitos. Piensa, por ejemplo, en Adán, en Génesis 2:19, cuando Adán hizo de biólogo o zoólogo y le puso nombres a los animales. Claro, después de Génesis 3, todo queda dañado por el pecado. Pensando también en el mandato cultural, en lo que es cultivar cultura, ya no es tan fácil. Nos abate la pereza, todo es un esfuerzo y nuestros esfuerzos muchas veces son infructuosos. Además, el ser humano cultiva, pero también destruye. Cuida, pero a la vez se ve arrastrado por su egoísmo y codicia. No obstante, porque la huella de nuestro creador aún está en nosotros, seguimos trabajando para hacer florecer lo que nos rodea. Y
De hecho, por eso surgieron las universidades. Y en medio de un mundo roto, cumplir el mandato cultural también es pues cuando encontramos curas a enfermedades, enseñamos un idioma o hacemos leyes para proteger a los indefensos. Así que mencionaba antes la Gran Comisión, que es como lo que tenemos en cuenta, ¿no? Como cristianos, ir y hacer discípulos. Pero mencionaba la Gran Comisión, que es más conocida que el mandato cultural, pero si lo piensas, la Gran Comisión puede entenderse como una ampliación del mandato cultural. Es volver a llamar a la gente a su vocación humana. Es como decirle a la gente, que se nos dio el encargo y el privilegio de cuidar y cultivar la creación. Y entonces, cuando llevamos a cabo la Gran Comisión, estamos llamando a la gente para que vivan esa vocación, pero que la vivan bajo la soberanía de Dios y con todo lo que eso implica. Por eso proclamamos el Evangelio, decimos a la gente que se tiene que volver a Dios, que le tiene que ver como el Señor de su vida, pero guiados por Él podrán cumplir el mandato cultural. Pues ahora sí, después de toda esta explicación sobre nuestra vocación, sobre tomar la creación de Dios y hacerla florecer, ¿qué significa estar comprometidos con la universidad? Y podríamos hablar de muchas cosas, pero yo he escogido que nos centremos en dos cuestiones. Primero, en el compromiso que tenemos con nuestros estudios, con el estudio, la carrera que estás haciendo tú. Parte de lo que significa ser cristiano es estudiar, enseñar e innovar en las disciplinas que dan forma al mundo. Es una cita del libro Campus Lights, que no sé aún cómo lo va a traducir Andamio, pero están en ello. Ya os lo súper recomiendo. Parte de lo que significa ser cristiano es estudiar, enseñar e innovar en las disciplinas que dan forma al mundo, que hacen florecer el mundo. Así que cuando vamos a la universidad, no solo preguntamos al Señor, Señor, ¿a qué personas estás poniendo en mi camino? ¿Por qué personas quieres que ore? ¿A qué personas quieres que escuche? ¿A qué personas quieres que sirva? ¿A qué personas quieres que les hable de ti? No solo nos preguntamos eso, sino que también nos preguntamos, ¿para qué me has puesto en psicología? ¿Para qué me has puesto en ingeniería? ¿Para qué me has puesto en idiomas modernos? ¿Para qué me has puesto en derecho? ¿Para qué me has puesto en ilustración? ¿Para qué me has puesto en fisioterapia? Etcétera, etcétera. Así que piensa ahora en tu disciplina académica. En ella habrá muchos elementos de verdad, obvio, pero también habrá elementos que choquen con la realidad que encontramos en la Biblia. Es una consecuencia lógica de estar en este mundo caído. Nuestra tarea como cristianos será acercarnos a nuestra disciplina con una mente cristiana. ¿Qué tiene Dios que ver con lo que estudio? ¿Qué piensa Dios de lo que me enseñan? ¿Qué tienen que ver mis estudios con el propósito global de Dios? ¿Qué impacto debe tener sobre cómo entiendo mis estudios, mi fe? O sea, ¿qué impacto debe tener mi fe sobre la forma en la que entiendo los estudios? Hombre, todas esas no son preguntas que se puedan contestar en 5 minutos, ¿verdad? A veces ni siquiera sabríamos por dónde empezar a contestarlas. Y lo que os voy a proponer ahora es un marco bíblico con el que podremos desarrollar una visión bíblica de nuestras disciplinas. Y se compone de 4 puntos: creación, caída, redención y restauración. Si veis, es como un resumen de la historia bíblica, ¿no? Esos 4 puntos los vamos a aplicar como un marco bíblico a nuestra disciplina. Y hago un resumen rápido de a qué me refiero con cada uno de esos 4 puntos y luego veremos cómo aplicarlo a nuestra disciplina. Creación. Dios crea. Todo lo que crea es bueno.
Al ser humano además lo hace a su imagen, con todo lo que eso implica. Hay armonía entre los seres humanos y Dios, entre los seres humanos y el resto de la creación. Y ahí tenemos el mandato cultural, el trabajo y también el matrimonio. Caída. El ser humano se rebela contra su Dios y esa ruptura afecta a las demás relaciones, es decir, a la relación con los demás y a la relación con el resto de la creación. Experimentamos la muerte. El trabajo se vuelve costoso. Pero aunque la caída es catastrófica, Dios sigue cuidando a su creación, de los animales, de la naturaleza, de las personas, cristianas o no. Tercer punto, redención. Dios provee una solución que el ser humano no podría haber inventado. Se hace hombre en la persona de Jesús y Jesús vive la vida que nosotros no podemos seguir viviendo según lo que Dios quiere, siguiendo los mandatos de Dios. Y toma sobre sí las consecuencias de nuestra rebeldía. En la cruz muere nuestra muerte librándonos del pecado y en la cruz también vence al mal. La redención, ese rescate por parte de Dios, no tiene solo que ver con la salvación personal. Dice en Colosenses 1:20 que por medio de Jesús Dios está reconciliando consigo todas las cosas. Todas las cosas. También el mundo académico. Cuarto punto, restauración. Un día todo lo roto será restaurado, no habrá muerte ni dolor. Veremos a Dios cara a cara. Seguiremos trabajando, o sea, cuidando y haciendo florecer lo que Dios ha creado. En Apocalipsis 21 hay un detalle muy interesante en los versículos del 24 al 26. Ahí se está hablando de los cielos nuevos y la tierra nueva y dice el texto que estarán allí toda la gloria y todo el honor de las naciones, es decir, toda la riqueza cultural de la tierra. Es flipante, o sea, al principio de la Biblia encontramos el mandato cultural y al final de la Biblia vemos que la herencia cultural de las naciones también será redimida, limpiada y redirigida a la adoración a Dios. Eso es lo que le da una nueva perspectiva a las palabras de Pablo cuando dice que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Tus estudios en el Señor, todo aquello a lo que te vas a dedicar en el Señor no es en vano. Vale, pero estarás pensando, a ver, ¿cómo aplico este marco bíblico a mis estudios? Pues hay diferentes preguntas que te puedes plantear y irán saliendo en el PowerPoint que espero que estéis viendo, pero es un PowerPoint que luego os podemos hacer llegar. Creación. En mi disciplina, ¿qué hay de cierto? ¿Qué hay de bueno, de bello, de justo? ¿Qué cosas debo apoyar de las que encuentro en mi disciplina? También, ¿cómo ve el ser humano al ser humano y sus relaciones, mi disciplina? Caída. En mi disciplina, ¿qué cosas están rotas? ¿Qué males reconoce mi disciplina? ¿Dónde se ven en mi disciplina los efectos del pecado? ¿En qué debo estar en desacuerdo? Siempre con respeto, obviamente. Redención. Habíamos preguntado qué males reconoce mi disciplina, pues ahora, ¿qué soluciones propone mi disciplina? ¿En qué cosas de mi disciplina puedo ver redención? ¿Qué contribución única y positiva, moldeada por la Biblia, pueden hacer los cristianos en este área, en mi disciplina? ¿Qué mejoras podemos ofrecer? Y restauración. En mi disciplina, ¿qué debemos perseguir? ¿Cómo podemos tener en cuenta los propósitos de Dios de reconciliar consigo todas las cosas?
Porque todo lo que se hace en el mundo académico puede ser una señal que apunta a la vida futura. No solo las cosas que catalogamos de espirituales, sino todo aquello que tiene que ver con el proyecto de Dios en la creación. ¿Cómo podemos agradar a Dios si practicamos bien este campo? Y habíamos preguntado qué males reconoce mi disciplina, pues piensa, ahora, ¿qué esperanza da tu disciplina? ¿Cuántas preguntas, verdad? Son preguntas que no se pueden contestar rápidamente, ni fácilmente. Tener una visión bíblica de tu disciplina académica te llevará tiempo. Será un proceso. Puedes tomar esas preguntas, responderlas y al año siguiente darás más profundidad a tus respuestas y al año siguiente aún darás más profundidad. Y la idea no es hacerlo solo. Quizá piensas, ¿por dónde empiezo a contestar? No te tienes que abrumar. Habla con gente que estudie lo mismo que tú o habla con gente que ya estudió lo que estás estudiando. Lee lo que otros cristianos han escrito sobre el tema. Las preguntas que te surjan, llévalas a tu núcleo. Comprometeos a profundizar en preguntas de ese estilo. Es parte integral de vuestra misión. Cuando digo lo de leer lo que otros cristianos han escrito sobre el tema, lo primero que me venía a la mente eran libros. Hay libros que tus asesores te podrán recomendar según lo que estudies, pero también hay un montón de artículos y reflexiones y testimonios en la página web de IFES. Y es algo que te animo a que consultes constantemente. Tienen el blog Conexión y en el PowerPoint está el enlace y también está la revista online Palabra y Mundo. Y leía en un artículo de Palabra y Mundo, leía el testimonio de una estudiante que decía, voy a citar, ¿vale? Decía, mi teología se estancó en la escuela dominical, en cambio, mis estudios han ido avanzando hasta llegar a la universidad y no sé por qué nuestra teología no avanza como los estudios. Y eso no lo podemos permitir. Así no tendremos nada que aportar. Y para acabar con nuestro compromiso con el área académica, os quería leer algo que aparece en el compromiso de Ciudad del Cabo. Si no sabes lo que es el compromiso de Ciudad del Cabo, es un compromiso al que se llegó en un encuentro de la Iglesia Global en Ciudad del Cabo, en Sudáfrica, en el 2010. Allí estuvieron representadas iglesias, ministerios de todos los países del mundo y el compromiso es muy interesante. También en el PowerPoint os he puesto el enlace tanto a todo el texto del compromiso como a un resumen para los vagos. Pero el texto que os quería compartir es el siguiente. En el compromiso dice: animamos a los jóvenes académicos cristianos a considerar una carrera a largo plazo en la universidad secular para enseñar y desarrollar su disciplina desde una cosmovisión bíblica y así influir en su campo. No debemos atrevernos a dejar de lado a los académicos. ¡Wow! Esa declaración refleja lo estratégica que es la universidad, no para la misión de GBU, sino para la misión de la Iglesia de Cristo. Mirad, os cuento que en comparación con otros países, en España hay muy pocos cristianos en el ámbito académico, como profesores universitarios, investigadores. Y no soy ingenua, ¿eh? Sé que llegar a hacer un doctorado en España es toda una odisea, conseguir financiación, casi misión imposible, por no hablar de lo difícil que es llegar a tener buenas condiciones laborales como docente universitario o investigador. Pero ¿desde cuándo eso es un impedimento para estar donde Dios nos llama? Y yo quería lanzarte esta pregunta. ¿Te estará llamando el Señor al ámbito académico? También soy muy consciente de que quizás estás pensando, si solo llevo unas semanas en la universidad o si ni siquiera estoy seguro si estoy en la carrera correcta. Pero
La cuestión es que quiero animaros a estar en conversación con Dios. A unos, en el futuro, os llevará a trabajar para otros. A algunos os llevará a lanzar nuevas iniciativas a nivel laboral. A otros, a unos pocos, os llevará a trabajar para algún ministerio. Y a otros os llamará a estar en el ámbito académico. Y una cita más. Es imposible impactar a la universidad si el profesorado, la gente que tiene un papel fundamental en moldear la vida universitaria, está fuera de nuestro foco. Es imposible impactar a la universidad si el profesorado está fuera de nuestro foco. Interesante, ¿no? Cuando tu grupo piensa en la misión, ¿piensa solo en los estudiantes? ¿Qué podemos hacer para interactuar con los que moldean la vida universitaria? Este va a ser el taller de las 1000 preguntas, pero ahí os las dejo para que reflexionéis en ellas. Pero la universidad es más que lo académico. Y ahora pasaríamos al segundo punto. Hemos hablado del compromiso con nuestros estudios, con nuestra disciplina académica, pero la universidad es más que lo académico. Sales de clase, imagínatelo, ponte en situación. Sales de clase y en la plaza hay una sentada convocada por el sindicato de estudiantes quejándose de la subida de las tasas. Está la sentada y cerca hay un stand de la Asociación Arquitectura y Compromiso Social. Sigues caminando y a tus pies te encuentras un flyer, lo coges y es de la Asociación Estudiantes Despierta. Te preguntas, ¿de qué irá esa gente? Continúas, llegas a la cafetería y en la cafetería los de la Asociación de Juegos de Rol ocupan 4 mesas. Pillas un café y te vas al núcleo de GBU. Allí hacéis un estudio bíblico y oráis por el videoforum que vais a hacer en ese mismo aula la semana siguiente. Se acaba el núcleo y al ir hacia el metro ves un cartel que la Asociación Liberal de Estudiantes proyecta una película sobre la crisis de los refugiados. Uy, interesante, pero es a la misma hora que la actividad de estudiantes chinos de la universidad y le has dicho a tu compañera china que irás con ella. Esto, entre paréntesis, todas las asociaciones no me las he inventado, ¿ves? Son asociaciones que existen de verdad. Mientras esperas el metro, te metes en Instagram y los de Fridays for Future anuncian que darán una charla en tu facultad. Levantas la vista del móvil y ves a unos estudiantes que caminan en grupo riendo. Y ves a varios estudiantes que caminan solos. Después de esta descripción ficticia pero posible de tu campus, ¿qué significa estar comprometidos con la universidad? Pues estar comprometidos con la universidad significa estar comprometidos con los temas presentes en el campus, con los intereses, con las conversaciones, con las inquietudes que hay en el campus. Otra situación ficticia pero posible. Reunión de núcleo, ¿vale? Ponte en situación. Reunión de tu grupo. Hoy planificáis la actividad evangelística que vais a hacer este trimestre. El coordinador pide ideas. Silencio. Cric, cric. No dices nada porque todo lo que se te ocurre no te parece realmente interesante. Silencio. Y al final alguien dice: en el núcleo de Santiago hicieron algo hace unas semanas. No recuerdo muy bien lo que era. Esperad que entro en Instagram y os lo digo. Lo miráis entre todos los del grupo, os parece guay, planificáis algo parecido y entre todos los del grupo invitáis a 4 amigos que vendrán a escuchar vuestro punto de vista a una actividad donde sois mayoría, tenéis el control y hablaréis sobre un tema que habéis propuesto vosotros. Si queremos tener un impacto en el campus, tendremos que tener curiosidad por conocer los intereses reales, las inquietudes reales, las conversaciones presentes en el campus. Si queremos transformar el campus
con las buenas noticias de Jesús, no nos queda otra que entrar en un diálogo. No podemos salir y predicar en el vacío. La gente rechaza el Evangelio muchas veces no tanto porque piensan que sea falso, sino porque no les dice nada. No les dice nada cuando lo presentamos totalmente desconectado de sus intereses o preocupaciones. Sí, entrar en diálogo es un esfuerzo. Es un esfuerzo porque es salir de nuestra zona de comodidad. Entablas un diálogo y te expones, te haces vulnerable porque no lo sabes todo. Quizá va a quedar en evidencia tu ignorancia sobre el tema del que estáis hablando. Quizá tendrás que reconocer tus prejuicios y arrepentirte de ellos. Cuando entramos en diálogo sobre cualquier tema, nos cuestionarán y a veces nos avergonzarán. Pero el diálogo, y escucha bien esto, el diálogo es esencial en nuestro peregrinaje, porque cuando dialogamos aprendemos humildad. El diálogo cambia tanto a los portadores como a los receptores del Evangelio. Sí, el diálogo cambia tanto a los portadores como a los receptores del Evangelio. Dialogar es interesarse, escuchar, volver a preguntar otro día para entender mejor, seguir escuchando. Cuando dialogamos, profundizamos y aprendemos lo que creemos. ¿Por qué? Porque el diálogo nos obliga a ir a Dios y preguntarle, ¿qué piensas sobre los temas de los que se hablan en el campus? Nos surgen preguntas cuando vemos todos los temas de los que se hablan en el campus, nos surgen preguntas y nos paramos a buscar qué dice la Biblia sobre esas preguntas. Y no para responder con versículos aislados. Si hacemos eso, lo más probable es que se acabe la conversación. No, aplicamos también ese marco de los 4 puntos, creación, caída, redención, restauración, a esos temas de los que se hablan en el campus. Y llevamos nuestros descubrimientos de todo ese trabajo de buscar en la Biblia, llevamos nuestros descubrimientos a las conversaciones del campus. Y al aportar una voz cristiana, llevamos esas conversaciones en una conversación distinta, llevándolas al terreno de los temas de los que trata el Evangelio. Y a veces tenemos la oportunidad de presentarlo de una forma relevante, de explicar por qué el Evangelio es una historia mejor para las relaciones, para la sexualidad, para la naturaleza, para el bienestar, para la justicia, para el arte, para la ansiedad, para el futuro. Con este tipo de diálogo, un diálogo que incluye preguntas como ¿de qué cosas se quejan los estudiantes? ¿Qué cosas les preocupan? ¿Qué evidencias de sufrimiento veo en el campus? Pues con este tipo de diálogo que tiene en cuenta esas preguntas, sin duda surgirán cuestiones relacionadas con la justicia, ¿verdad? Así que como cristianos debemos pensar, ¿qué injusticias se dan a nuestro alrededor? Y escuchaba a Jaume, ¿no? Cómo empezaba su exposición bíblica y pensaba en todo esto en lo que he estado pensando yo también, ¿no? ¿Qué injusticias se dan a nuestro alrededor? ¿Qué injusticias o situaciones están impidiendo el florecimiento de todo lo que Dios creó? ¿Hay personas en el campus preocupadas por lo mismo? ¿Por lo mismo por lo que yo me preocupo como cristiano? ¿Qué están haciendo? ¿Me puedo sumar? Y si no están haciendo nada, ¿qué puedo hacer yo? ¿Qué podemos hacer nosotros como grupo de GBU? Y me gustaría contaros algunas iniciativas que grupos de GBU alrededor del mundo han tenido después de hacerse ese tipo de preguntas. Las voy a mencionar de forma muy rápida, pero os animo a entrar en esos 2 enlaces de la página web de IFES, tanto el blog Conexión como el journal Palabra y Mundo, porque vais a encontrar un montón de historias que os van a inspirar. Mirad, en Brasil, en una universidad, había la tradición de hacer novatadas a los de primero, que
de buenas a primeras pues te puede hacer gracia, ¿no? Pero hacían novatadas hasta niveles humillantes. Y el GBU, el grupo de allí, no se llama GBU, pero el equivalente al grupo de GBU de allí, empezó a pensar qué podemos hacer, ¿no?, en medio de esta situación, y se pronunciaron. En Canadá, una universidad organizó, la propia universidad, organizó unas jornadas sobre la salud del estudiante. Y el grupo de allí, el grupo de estudiantes cristiano, dijo, la universidad está organizando esto, ¿cómo podemos participar? Y pensamos, ¿qué tenemos que aportar nosotros? Pues organizaron una serie de actividades para animar a la gente a cuidar su salud espiritual. Otro ejemplo, en Moldavia, el grupo cristiano en la universidad en Moldavia, pues se empezaron a fijar que había entre los estudiantes mucho interés por desarrollar sus competencias informáticas. Entonces organizaron un campamento donde daban un curso pues para desarrollar las competencias informáticas, y como parte de ese curso los que participaban tenían que hacer un proyecto informático para atender una necesidad. O sea, no un proyecto de cualquier tipo, sino un proyecto para atender una necesidad. Y unos estudiantes desarrollaron un proyecto informático de prevención del suicidio. Un enorme problema también en nuestro país. Miraba las estadísticas y he encontrado que en el 2018, entre los universitarios, 1 de cada 10 ha tenido ideas suicidas. Otro ejemplo, Sudáfrica. Hubo una subida de tasas universitarias inasumible. Y podéis imaginaros lo que provocó eso entre la comunidad universitaria. Los estudiantes se lanzaron a las calles a protestar, y el grupo de GBO allí pensó, ¿qué hacemos? No queremos sumarnos a las protestas por cómo estaban siendo las protestas, pero pensaron, vamos a buscar formas en las que mostrar nuestro apoyo. También pensamos lo que piensan todos esos estudiantes que están dirigiendo las protestas. Vamos a mostrar nuestro apoyo y vamos a buscar una forma de hacer llegar nuestra opinión como cristianos sobre esa injusticia, pero también sobre la desigualdad en general y la corrupción en general. Claro, oímos testimonios así y luego pensamos en mi grupo de GBU, que pensamos que queremos evangelizar y vamos a pensar en actividades que abiertamente nos permitan compartir el Evangelio, ¿no? Entonces oímos testimonios como esos y nos preguntamos, ¿pero esa es nuestra tarea? Mirad, Jesús no hizo la misión a medias, sino que la hizo de forma integral. Él anunciaba las buenas nuevas y también sanaba y liberaba a los oprimidos. Así que me gustaría acabar este tiempo de reflexión con varias citas. Son 3 párrafos breves de John Stott, que, como decía Rubén en el libro sobre los libros, cuando empiezas con John Stott ya no hay stop, así que empezad. Pues la primera es la siguiente, dice: necesitamos ir todavía más allá de la evangelización. Se supone que los evangélicos estamos especializados en la evangelización, y decía él, a título personal, mi compromiso absoluto con esa área. Pero no deja de ser cierto que debemos ir incluso más allá para ocuparnos del poder de transformación del Evangelio, y ello tanto individual como colectivamente en el seno de la sociedad. Otra cita decía, de nada sirve compadecerse del prójimo que sufre si no hacemos nada para cambiar lo que de injusto hay en su situación. Siempre harán falta buenos samaritanos que atiendan a los que hayan sido asaltados en el camino. Pero lo cierto es que sería mejor limpiar el camino de bandidos. Las estructuras y situaciones injustas deberían conmover al pueblo de Dios de la misma manera que conmueven a Dios. Y el tercer párrafo
Mi esperanza es que en el futuro los líderes y responsables evangélicos se aseguren de haber incluido en sus agendas temas tan controvertidos como el cambio climático, la erradicación de la pobreza, la abolición de las armas masivas de destrucción, la respuesta adecuada a la pandemia del SIDA y la afirmación de los derechos del niño y la mujer en todas las partes del mundo. Espero de todo corazón que no nos empeñemos en mantener posturas demasiado estrechas al respecto. Y los problemas que menciona él ahí son problemas que él observaba en el mundo y nosotros tendremos que pararnos, mirar a nuestro alrededor y ver los problemas que hay en nuestro contexto, ¿no? Aunque muchos de los que él ha mencionado siguen estando presentes, ¿verdad? En este taller hemos visto que no hemos sido llamados solo a proclamar el Evangelio, sino a vivirlo, a vivir el Evangelio en la universidad. Y vivir el Evangelio en la universidad implica muchas cosas, pero implica tomarse en serio tus estudios donde Dios ya está presente. Jesús está presente en tu área académica. Y tomarte en serio los temas, las preocupaciones que hay en el campus, donde Jesús ya está obrando. Jesús ya está obrando en tu campus. No os conforméis con un grupo de amigos cristianos que quedan y se animan entre ellos. Orad, hablad con Dios, preguntadle en qué lugar o faceta del campus hay oportunidades de servicio para que vosotros y la gente del campus podáis ver el poder transformador del Evangelio. Siempre hablamos de que la misión debe hacerse teniendo en cuenta el contexto, ¿verdad? Y este curso, el contexto de la misión es especialmente particular a causa de la pandemia. A causa de la pandemia se dan situaciones nuevas, preocupaciones nuevas, necesidades nuevas. Observad a vuestro alrededor. Cada universidad está funcionando de forma diferente. Observad a vuestro alrededor y preguntadle al Señor, ¿de qué forma concreta podemos comprometernos con nuestra universidad en el curso 2020-2021? Y hay unas preguntas que os pasarán para cuando nos pongamos por grupos pequeños, pero me gustaría antes orar, antes de acabar este tiempo, orar. Y estaba esta mañana revisando, releyendo Colosenses 1, y me gustaría orar con unas palabras con las que el apóstol Pablo ora por los colosenses. Así que vamos a orar. Vamos a orar. Señor, pido que nos hagas conocer plenamente tu voluntad con toda sabiduría y comprensión espiritual, para que vivamos de manera digna de ti, agradándote en todo. Esto implica dar fruto en toda buena obra, crecer en el conocimiento de ti y ser fortalecidos en todo sentido con tu glorioso poder. Así perseveraremos con paciencia en toda situación, dándote gracias con alegría. Nos has facultado para participar de la herencia de los santos en el reino de la luz. Nos has librado del dominio de la oscuridad y nos has trasladado al reino de nuestro amado Jesús, en quien tenemos redención y perdón de pecados. Señor, pues como decía Pablo, danos de tu sabiduría, Señor, para saber cómo actuar en cualquier situación y en concreto para saber cómo actuar como hijos tuyos en la universidad en este curso 2020-2021. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén.